nuestro hermano Isaac. En estos momentos estamos ocupando gran parte de nuestro tiempo a las asambleas y predicar en algunos lugares, barrios de la Gran Caracas, acá en Venezuela. Mi esposa y yo fuimos encomendados en el año 2018, específicamente para la República Dominicana, en el Caribe. Estamos haciendo algunos trámites, esperando todavía alguna documentación necesaria para salir hacia la República Dominicana. Mientras tanto, seguimos orando y ocupando nuestro tiempo acá, junto a nuestros dos pequeños. Bien, hermanos, ¿hasta qué hora tenemos para la intervención? No sé cuál es el orden más exacto. Otros hermanos van a intervenir después, van a ayudar, o no sé cómo es el orden, hermano. Bueno, hermano Héctor, más o menos usted puede ocupar entre 40 y 45 minutos. Y bueno, nuestras reuniones, al menos acá en Bolivia, lo hacemos así. Yo empecé, ahora usted tiene 45 minutos o más, dependiendo de lo que el Señor le da. Y luego usted termina la meditación y nuevamente mi persona hará conclusión de la reunión con un himno y una oración, hermano. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, hermano Isaac. Hermano, perdón, si también Sí, desea compartir, la pantalla está habilitada. Si tiene alguna diapositiva, algo, hermano. ok, ok. No, no, de momento no, hermano. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos primero, antes de dar una pequeña introducción, a dar lectura, prioridad a la palabra de Dios. Vamos a leer en esta mañana primeramente en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos a considerar la referencia en el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías,
capítulo 4, verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta aquí está bien la lectura, por ahora esperando la rica bendición del Señor. Amén. Bueno, hermanos, como le sucede a todo predicador, cuando recibe una invitación comienza una fuerte lucha espiritual en su ser interior acerca de qué tema tratar. Los tópicos pueden ser muchos, los temas diversos, la palabra de Dios es rica, muy amplia. No bastará la eternidad en el cielo con nuestro Señor para continuar aprendiendo y extrayendo de esta rica fuente. Ella es inagotable, ella es eterna. Pero comienza una fuerte lucha al pensar si la palabra que se tiene por delante es la que realmente el Señor quiere para su pueblo, para la audiencia, para los hermanos. Luego de haber estado orando al Señor, hemos sentido en el corazón el deseo de tratar con ustedes, comenzando en esta mañana y por las 3 reuniones restantes, la vida, la biografía del profeta Elías. En ella encontramos preciosas lecciones que nos permiten aprender a superar los obstáculos que se presentan en nuestra vida cristiana, en especial en los momentos de mayor dificultad, en especial en los momentos de mayor adversidad. Es una corta biografía, la vamos a ver probablemente a partir de esta noche, allí en el primer libro de los Reyes, corta comparada con otros profetas, pero con mucha sustancia. El poder del Espíritu de Dios obrando en la vida de este hombre. Va a ser una corta pero fascinante historia. Revisar una vez más las experiencias de este gran hombre de Dios y sacar lecciones prácticas que pueden ayudarnos a cada uno de nosotros. Aunque una biografía corta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos varias referencias a él, puntuales, vitales, que cobran gran importancia. Una de ellas es la que acabamos de leer. La experiencia que tuvo el Señor Jesucristo junto a aquellos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la Transfiguración. Ellos allí pudieron ver a 2 grandes hombres, 2 grandes santos del Antiguo Testamento, nada más y nada menos que a Moisés, pero también al profeta Elías. Hemos querido comenzar con esta porción en esta mañana al pensar que, como todo primer día de la semana, nuestros corazones arden, anhelan, desean recordarle a Él, al Señor Jesucristo, en devoción a Él. Por las circunstancias reinantes que ya conocemos, muchas asambleas todavía no pueden tener el partimiento del pan y la copa como quisiésemos en esta mañana. Están reunidos de manera presencial, no lo podemos hacer, pero nos hemos estado ocupando todo este tiempo, todos estos meses, en devoción a Él.
Y esta porción donde vemos la intervención en este episodio de la persona del profeta Elías es una preciosa porción que nos lleva a considerarle a él, nos rinde en devoción a nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, Bien, teniendo un poco más de claridad de lo que vamos a tratar en estos días, la vida del profeta Elías, vamos en esta mañana a ocuparnos en lo que ocurrió allí en el monte de la transfiguración y donde entre todos los personajes que tenemos, estos 7 personajes, 6 personajes o 7, está el profeta Elías. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Mateo y Marcos señalan 6 días después. Lucas, que es el otro evangelista que relata este episodio, pues son los sinópticos que lo relatan, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas dice que fue como 8 días después. Uno entiende que la palabra de Dios no se contradice, no hay error en ella. Es uno de los principios claves de interpretación. Cuando nos presentamos ante la Biblia, ante la palabra de Dios, debemos abrirla con una actitud, no solamente de respeto y reverencia, sino con la claridad de que en ella no hay errores. Y cuando alguno de nosotros nos sucede que podemos ver alguna aparente contradicción, es que todavía no hemos comprendido con claridad lo que ella está señalando en sus diversos pasajes. Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo podemos entender esto? Que Lucas dice como 8 días después y Mateo y Marcos dice que ocurrió 6 días después. Bueno, Mateo y Marcos, como lo han explicado la mayoría, están señalando los 6 días intermedios sin contar el día que ocurrió aquella conversación con los discípulos. Verso final del capítulo anterior. El Señor les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estoy leyendo versículo 28 del capítulo 16 de Mateo. Entonces, desde ese día que el Señor les dijo eso, ellos comenzaron a contar el día siguiente, hasta el momento cuando ocurrió un día después la transfiguración. Ellos están contando los 6 días intermedios, desde que el Señor les dio la promesa hasta el momento de la transfiguración. Lucas, por el contrario, está contando los 8 días, incluyendo el día que el Señor les declaró aquello como el día en que ocurrió la transfiguración. Entonces, hay una preciosa armonía entre los evangelios con el relato. No hay equivocación. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte. Los llevó aparte a un monte alto. Siempre nos hemos preguntado, y es la pregunta que se formula en la mayoría de los creyentes cuando atraviesan por este pasaje, cuando recuerdan el caso de la pequeña hija de Jairo de 12 años, cuando el Señor entró en aquella casa, en la habitación donde estaba aquella pequeña con los padres de la niña solamente y estos 3 discípulos, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no todos, los 12? ¿Por qué 3? Y uno puede ver allí en el huerto del Getsemaní 3 discípulos. Y es que no cabe duda que había un círculo más íntimo que el Señor tenía. Les amaba, les quería, les apreciaba a todos sus discípulos, sí, sin duda. Velaba por ellos, cuidaba por ellos. Cada uno tenía características, cualidades particulares que podían hacerle distinto uno del otro y permitirle ocupar un lugar en el corazón de su Señor. Así, hermanos, cada uno de nosotros, aunque somos un cuerpo del cual Él es la cabeza, somos parte de este cuerpo, no una organización, sino un organismo, hay vida en Él. Cada uno de nosotros se diferencia uno de otros por diversas características, cualidades, y esto nos hace aún diferentes ante Él, pero todos apreciados, todos nosotros amados por nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad es que habían estos 3 hombres que tenían un trato especial con el Señor. Había en ellos
como cierta intimidad mayor. Por ejemplo, no se menciona aquí, pero también está otro, junto con estos tres se menciona otro del grupo de los 12, y es el caso de Andrés. Y uno se pregunta, ¿qué podía haber? Bueno, no quiero desviarme mucho del tema, pero sería propicio considerar la vida, la biografía de estos tres hombres. Pedro, siempre cuando oímos eh, hablar de Pedro, uno inmediatamente se le viene a la mente, al corazón, el hombre impetuoso, el hombre que estaba dispuesto a hablar primero y oír después, que estaba dispuesto a accionar antes que reflexionar. El hombre que siempre iba adelante como el líder, sí, pero un hombre que su corazón ardía por su Señor, por su Mesías. Un hombre que ardía su corazón por su Maestro, por su Señor. En el caso de Juan, por su evangelio, por sus tres escritos, uno puede pensar en Juan en un carácter dócil, amoroso, sencillo, noble, aún en el trato. Uno trata de pensar, esto es parte de lo que se considera como la meditación en las escrituras, y tratar de oír las palabras de Juan, ver la personalidad de Juan, un hombre dulce, sereno, un hombre que completamente sencillo en su hablar, en su andar, aquel que se recostó ante el Señor en aquella última cena pascual cuando él instituyó la cena del Señor. Ese era Juan, el primo hermano del Señor Jesucristo. Y el otro, Jacobo, un hombre fiel, dispuesto aún a ir a la muerte por su Señor, un hombre firme de convicciones. De hecho, el primer mártir que tenemos en Hechos de los Apóstoles, primer mártir de los Apóstoles, capítulo 12, el primer mártir fue Esteban. Entonces, estos tres hombres ocupaban un lugar especial, íntimo, y fue a los que el Señor tomó aparte, se los llevó a aquel alto monte y se transfiguró ante ellos, ante sus ojos, ante su presencia. Fue a ellos a quienes él se le reveló como no se le reveló a los otros apóstoles. Una preciosa lección, hermanos, que tenemos aquí con este detalle para cada uno de nosotros. Todos salvados, todo creyente tiene la capacidad, la facultad de acercarse a su Dios, a su Señor. Él ha abierto de nuevo. ¿Pueden oírnos? Sí, le escuchamos, hermano. Ok, hermano, perdonen, bueno, no sé si ya tendrán experiencia con otros hermanos acá en Venezuela. El servicio es deficiente, entonces hay estas intermitencias, pero gracias al Señor que ya volvió. Bueno, señalábamos, hermano, que de la misma manera los creyentes en el Señor, algunos hermanos no les puede ver más cerca que otros. Uno puede ver que están como en un círculo más íntimo, no porque el Señor haya hecho acepción de personas, no porque el Señor haya dispuesto capacidades o no, está relacionado con el corazón, con la vida devota, con la vida espiritual. Están aquellos creyentes más preocupados por la asamblea, por su asamblea, más preocupados por el servicio al Señor, por el servicio a la viña. Están aquellos creyentes siempre pendientes de cada detalle entre su amado pueblo. Estos hermanos uno puede apreciar en ellos, en su adoración, en la exposición de la palabra, en la manera como instruyen y aconsejan a otros. Uno puede ver sin duda alguna que ellos tienen como una imagen más amplia, una visión más clara, un conocimiento más profundo de su Señor que otros creyentes. Es lo que aprendemos de estos que tenemos aquí, que vemos en este círculo más íntimo. Entonces, vamos a ver algunos puntos que nos pueden hacer pensar en lo que pudo haber sido una de las dos grandes razones por la cual el Señor se transfiguró. Una de las dos poderosas razones por la cual el Señor se transfiguró, sin duda alguna, para expresar, para hacer ver a los suyos su deidad. Que aquel hombre, aquel que se hizo semejante a los hombres,
aquel que por ya casi 33 años le conocieron como el carpintero de Nazaret, el hijo de José y María, aquel que le pudieron ver, en él estaba el eterno Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Era una clara demostración para estos tres discípulos amados, que luego iban a ser testigos de lo que ocurrió en aquel monte, de que no había lugar a duda, de que Él era el eterno Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El episodio ocurrió, señalan algunos, que se han esforzado por procurar encontrar la cronología de estos acontecimientos 6 meses antes de la crucifixión del Señor, más o menos lo que para nosotros sería el mes de octubre, y en la cual se estaría llevando a cabo la fiesta de las trompetas. Faltaba poco para él ir a la cruz. Otra poderosa razón que vamos a ver, muy probable por la cual él se transfiguró, no lo tenemos aquí, tenemos el detalle precioso en Lucas, cuando se presentó Moisés y Elías para hablar con él acerca de su crucifixión. Pero pensemos en la primera poderosa razón. Estaba mostrándose ante los suyos, en esencia, como lo que él es, como lo que siempre ha sido. Oiga bien, como lo que siempre ha sido, porque por ahí andan algunos señalando que el Hijo tuvo un momento en el pasado, un comienzo. No, Él es eterno, el eterno Dios. Él ha coexistido con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad, algo que nuestra mente muy finita no puede comprender. Y entonces en aquel monte Él se transfiguró, como cuando se corre un velo. Siempre pienso en la figura de un teatro. Piense que Es el parlante. se corre el velo y entonces se corren las personas para mostrar lo que hay. Entonces fue lo que ocurrió en aquella ocasión. Y lo primero que vemos es la transfiguración propiamente. La transfiguración es una gran evidencia de que Él es y siempre ha sido el eterno Dios, Cristo Jesús. Hermanos, algo que debemos decir, la palabra se transfiguró. Es la misma palabra que conocemos como metamorfos, o de donde se desprende la palabra metamorfosis. Él se hizo otro, su apariencia. ¿Cómo habrá sido aquello? No lo sabemos. Pero su rostro, tan refulgente como el sol, parece que ocurrió de noche este incidente. Sus vestidos blancos como la luz. Eso fue lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración. Vieron al eterno Dios. Luego uno ve años después como Juan, escribiendo en su Evangelio, capítulo 1, verso 18, señala: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en segundo lugar, entonces, tenemos no solo la transfiguración, que es una gran evidencia de que Él es el eterno Dios, al que estamos adorando en esta mañana, hermano, al que hemos recordado que un día como hoy Él resucitó de entre los muertos para no morir jamás, el mismo que llevó nuestros pecados en la cruz, en el madero, fue nada más y nada menos que el mismo Dios. No fue un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín, millones de seres angelicales. Pero Dios quiso cargar en Él, en su eterno Hijo, el pecado de todos nosotros. Es un gran motivo, hermano, para en esta mañana adorarle, glorificarle, en este día y cada día agradecerle. ¿Quiénes éramos nosotros para que viniese el mismo Hijo de Dios, el eterno Dios, humanarse? Por algún poco de tiempo sus glorias estar veladas para luego ir a la cruz. No es que aquí las glorias vinieron en Él en ese momento. Él hizo ver a los suyos las glorias intrínsecas que estaban en Él, en su ser interior, que por todos aquellos años estaban veladas. Debemos reconocer algunas pocas debilidades
en algunos de nuestros cánticos. Hay un himno que se suele cantar que Él dejó sus glorias al venir a este mundo. Él dejó aquel ambiente de gloria que gozaba con el Padre antes que el mundo fuese. Es lo que Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 17. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero Él aún estando aquí, sus glorias intrínsecas, Él, su esencia como Dios siempre estuvieron con Él. Es por eso que vemos a Juan señalando después del año 90 cuando escribe el Evangelio, es uno de los últimos evangelios que se escribe, y él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermano, la transfiguración, él mostró lo que es en esencia, y aquellos tres hombres humanos, débiles hombres, sujetos a fragilidades y debilidades como las nuestras, lo pudieron ver, lo pudieron apreciar. Lo segundo que vemos es entonces los testigos que estuvieron allí, dos grandes testigos del pasado. He aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablándole con él. No fue una simple visión que estos tres hombres tuvieron de Moisés y Elías. Literalmente se apareció Moisés y Elías en aquella escena. Moisés, el hombre que por medio de él se dio la ley, y Elías, representando a los profetas, todo el Antiguo Testamento. Varias veces tenemos esta expresión en el Nuevo Testamento, la ley y los profetas. De manera que la ley y los profetas, todo lo que se hablaba de él en el Antiguo Testamento se hizo presente en aquel corto tiempo y en el monte de la transfiguración, en Moisés y en Elías. Pero otro hermoso detalle que llama mucho la atención es pensar, Moisés vio muerte. Dios se encargó de su sepultura directamente, pero en el caso de Elías, Elías no vio muerte. Esto es una antesala ante la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria. Es lo que vemos en el versículo 28 del capítulo anterior. Es una antesala. Ellos verían al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces el monte de la transfiguración son detalles, una antesala a lo que va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo, su venida en gloria. ¿De cuánto nos ayuda esto, hermano? Comenzar estas reuniones, muy relacionado con lo que tenemos por delante en la vida del profeta Elías. ¿Cuánto ayudó esto a estos tres hombres de los cuales estamos hablando? Ellos haber apreciado al Señor Jesucristo allí en el monte de la transfiguración, haber tenido una visión clara, ojos claros, un corazón claro para ver lo que para muchos era el carpintero de Nazaret. Ellos pudieron ver al eterno Dios. Esto fue suficientes energías. Esto fue el motor que impulsó a estos hombres a hacer todo lo que hicieron para el Señor, por el Señor, y a favor del progreso de la obra del Evangelio y el crecimiento de aquella iglesia primitiva. Luego que el Señor murió, fue sepultado y resucitó y ascendido al cielo. Sin duda alguna que esto fue clave para impresionar sus corazones y en adelante estos hombres tener vidas devotas, rendidas completamente a la voluntad del Señor. Tal es así que fue el caso de Jacobo, martirizado por Herodes. Hechos capítulo 12 tenemos allí el detalle. Pedro crucificado, y no como el Señor, era que esto nos habla de la gloria futura cuando Él venga en gloria. Y aquí tenemos en Moisés y en Elías a todos los santos representados para cuando Él venga. Aquellos que han muerto en Moisés, como Moisés que murió, aquellos que han muerto. Esto es un consuelo para nosotros. No le conozco a la mayoría de ustedes. No sé si ya algunos han atravesado por el dolor de tener que despedir a un apreciado familiar creyente.
que la manera como salió al cielo fue producto de este virus. Pero hay consuelo en nuestros corazones que estarán con nosotros allí. Y en Elías, aquellos santos, 1 Corintios 15, que van a ser arrebatados, que no van a haber muerte. Esa es la esperanza nuestra. No deseamos ser desnudados, sino revestidos. Pero sea que muramos o que vivamos, del Señor somos y con Él estaremos. Un precioso detalle que tenemos aquí en Moisés y en Elías y que nos ayuda a cobrar ánimo a pesar de lo difícil que puede ser los tiempos por los cuales estamos atravesando. Entonces Pedro, estando allí, uno ve entonces el temor que vino sobre ellos en tercer lugar. Ya no solo el testimonio de Moisés y el testimonio de Elías, como aquel que fue arrebatado, que no vio muerte. Entonces ahora vemos a Pedro con la sugerencia: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él habla de enramadas. Ocurrió para el mes de octubre, mes en el que probablemente se estaba llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos, donde por 7 días, el día 15 del mes séptimo, el pueblo de Israel debía habitar en tiendas, en tabernáculos. Y recordemos que esta fiesta, lo tenemos en el libro de Levíticos capítulo 23, conmemoraba, traía a la memoria y al corazón lo que había implicado el éxodo, la salida de Egipto y cómo ellos habían salido de aquella esclavitud. La palabra que se emplea aquí en Lucas, cuando dice que ellos vinieron y hablaban acerca de la partida del Señor, esa palabra partida es la misma palabra éxodo. Perdonen, hermanos, que voy a hablar ahora un poco más rápido porque estos 2 cortes nos atrasó. Entonces ellos estaban hablando de la salida. La segunda poderosa razón por la cual el Señor se transfiguró en aquel monte alto aparte, elevado, creo que no lo dijimos, pero eso nos habla un detalle. Aquellos creyentes que procuran apartarse, elevarse, una estrecha, íntima comunión con el Señor, procurando desconectarse de todo, cada día procurando su comunión a través de la palabra y la oración. Entonces, Él se transfiguró y una poderosa razón, ellos hablarían con el Señor acerca de su partida, del éxodo. Entonces veamos que está completamente relacionado, vinculado. Las glorias del eterno Hijo de Dios, pero aquel eterno Dios, aquel, el autor de la vida, el que hizo todas las cosas y las sostiene con la palabra de su poder, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, es el mismo que tenía la necesidad de sufrir, de padecer. Esto es algo que estos 3 discípulos debían tener claro constantemente y que sería parte de su predicación y de su defensa. Sería algo en lo cual tropezaron muchos judíos y aún algunos que creyeron al principio, es pensar cómo el Mesías, el eterno Dios, cómo aquel, el esperado, el libertador, tendría que ir a la cruz y morir. Ellos no pudieron concebir esto. Y para muchos fue una piedra de tropiezo. Y por eso después que el Señor resucitó y aún ascendido tiempo después, esto fue objeto de ataque. Todavía no lograban compaginar lo que fue el sufrimiento, la crucifixión del Señor con el Mesías, más aún con el eterno Dios. Es Pedro quien en su primera carta, capítulo 1, dice, hablando acerca del Señor, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las 2 cosas las tenemos allí en el monte de la transfiguración. Pedro lo tenía claro y aquellos 3 hombres fue parte de su predicación, de la presentación. Era necesario, como el mismo Señor lo dijo a los que iban camino a Maús, aquel primer día de la semana, que el Cristo padeciera estas cosas y luego entrara en su gloria. Primero fue sufrimiento para él, primero fue una corona de espinas, primero él vino en aquel pollisno de asna, pero cuando él venga, ya no vendrá en relación con el pecado, como dice el escritor a los Hebreos capítulo 9, sino que vendrá a salvar a los que le esperan. Ya no vendrá con una actitud humilde, dispuesto a soportar todo lo que hombres en este mundo le hicieron en su primera venida. Ya no va a ser, hermanos, aquella corona de espinas.
vendrá con una corona de gloria. Ya no vendrá sentado en un pollino hijo de asna, un animal dócil, sencillo, dispuesto a soportarlo todo. Vendrá, como uno lee en Apocalipsis, en un caballo blanco, aquel que vendrá a reinar. Ese es nuestro amado Señor. Y hermanos, ese debe ser el mismo sentir nuestro. Y es el ejemplo que tenemos a seguir. Como solemos cantar, si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. ¿Cuántos de los presentes en la sala pueden estar en estos momentos atravesando por pruebas, por dificultades? ¿Alguno está siendo probado? El creyente en este mundo no va a encontrar el descanso, la eterna paz, a plenitud. La tenemos, la alcanzamos el día que fuimos salvos, cuando Él vino a nuestro corazón. Pero ese ambiente de pruebas, de dificultades, de un mundo convulsionado y que cada día va en acelerado detrimento a la perdición, que el pueblo de Dios no deja de ser afectado por todo lo que existe alrededor. Bueno, pensemos como el Señor, luego de sufrimientos, luego de lo que podamos padecer en esta tierra, por delante debemos estar a la expectativa que nos esperan las glorias eternas. Reinaremos con Él. Y esto era el segundo punto, la otra poderosa razón por la cual el Señor se transfiguró. Que el eterno Dios, todas sus glorias que vendrían después, antes de esto era necesario la cruz, antes de esto era necesario el Calvario, antes de esto era necesario el Gólgota. Y muchos de nuestros amados hermanos, probablemente algunos no hayamos sufrido y no hemos llevado una carga que han llevado otros queridos hermanos entre el pueblo de Dios. Y nuestro anhelo ser arrebatados. Ojalá sea un día como hoy. Ojalá fuese hoy que el Señor viniese por su iglesia, pero si no viene, algunos queridos hermanos, uno entiende que la carrera que han llevado ha sido más difícil que otros, ha sido más dura, de mayores dolores, hermanos que han sido verdaderamente sufridos en su carrera cristiana. La gran esperanza, el consuelo que hay, que por delante está entonces las glorias eternas. Cuando entonces descendieron del monte, luego que ocurrió aquello, había una duda en ellos. Bueno, los rabinos, los maestros, ellos enseñan de que es necesario que Elías venga primero, porque muchos tropezaron en cuanto al Señor Jesucristo y por eso algunos le confundieron con Elías. ¿Qué dicen la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo? Unos Elías, otros Juan el Bautista o alguno de los profetas. ¿Por qué decían Elías? Porque bueno, tenían entendido la profecía clara que antes de que él viniese el Mesías vendría Elías. Ellos estaban esperando a un Elías literal. Pero cuando vieron los poderes en el Señor Jesucristo y las señales que hacía, algunos hasta lo confundieron con Elías. Pero el Señor les declaró aquí que Elías ya había venido. Porque Juan vino en el poder y en el espíritu del profeta Elías, aquel que vino para abrir el camino al Salvador. Ese es nuestro Señor, hermanos, aquel que vino a este mundo para luego ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Ante los sufrimientos que pueden haber en este mundo, ante los contextos difíciles por lo que podamos estar atravesando, tenemos el consuelo que como estuvo Pedro, Jacobo y Juan en aquel monte de la transfiguración, una antesala a lo que van a ser las glorias del reino futuro, nosotros también estaremos allí, reinaremos con Él. Pronto, hermanos, este valle de lágrimas va a pasar. Pronto, todas estas presiones, angustias, sufrimientos por lo que atraviesa el pueblo de Dios, los hermanos, la opresión por parte de un mundo que cada día quiere arropar más y más, como lo vamos a ver en otras reuniones, aún tratando de introducirse en la asamblea, ganar terreno en la vida de algunos fieles hermanos. Tenemos la esperanza que pronto todo va a pasar y que la venida de Él está cerca, hoy más que nunca. Hermanos, con estas palabras, que nuestros corazones cobren ánimo, anhelo ardiente, esta profunda esperanza de que Él viene, que le estamos esperando, que podamos con los ojos de la fe mirarle a Él, al eterno Hijo de Dios glorificado, contemplar su belleza, contemplar su persona,
contemplar su esencia, lo que Él es, cada día humillarnos más ante Él y con su palabra, conocerle más a profundidad, quién es Él en esencia, nos va a dar fuerza para continuar adelante en medio de tantos conflictos y tantas dificultades. Veamos lo que esto produjo en todos estos apóstoles. Estuvieron dispuestos a morir, estuvieron dispuestos a ser martirizados, a sufrir penas aquí, dolores allá, a derramar lágrimas, porque ellos tenían la plena convicción, la certeza, la fe en aquel a quien habían visto en aquel monte de la transfiguración. Entonces, hermanos, con estas sencillas palabras queda terminada la intervención que tenemos por delante. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar en la próxima reunión a revisar el primer libro de los Reyes. Vamos a ver allí 7 movimientos que hizo el profeta Elías. Le vamos a ver en varios lugares y en cada uno de esos lugares vamos a apreciar algunas lecciones prácticas para nosotros, como individuos, como familia y como asamblea. Pido la oración por el servicio de Internet, que no hayan estas intermitencias que hemos tenido en esta mañana para captar mejor lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos, por la paciencia y la atención en esta mañana.